Buscaban a los hijos, el mundo estaba consternado, había una desesperación en el mundo, corrían de un lado para otro, se oían la noticia por la radio, por la televisión, miraba los periódicos y en primera plana salían con letras gigantescas rojas, miles y miles han desaparecido, y el Señor me dijo, muy pronto se escucharán esa noticia en todo el mundo, muy pronto saldrá en primera plana, miles y miles han desaparecido, aleluya. Iglesia del Señor, rápidamente que la iglesia del Señor fue tomada, el Señor me dijo, mira, y hubo un momento que un ángel salió de aquel trono y voló y miró hacia la tierra y dijo, ay de los moradores de la tierra, cuando vengan los otros toques de trompeta. Y vinieron los otros toques de trompeta, el Señor comenzó a abrir los sellos. Lo que más me llamó la atención fue un terremoto que vino sobre los moradores de la tierra, que yo veía que países completos desaparecían. Iglesia de Jesucristo, miré una gran multitud frente a una guillotina ensangrentada, y el Señor me dijo, mira, todo esto era pueblo mío. No entendía al Señor, me dijo, mira, esto eran pastores, eran palabras muy fuertes. Le dije, Señor, ¿por qué hay tanto pueblo tuyo quedado en la gran tribulación? Porque hay pastores, si ellos predicaban tu palabra. Y me dijo el Señor, sí, ellos predicaban mi palabra, pero no vivían mi palabra. Hay que predicarla y hay que vivirla. En aquel momento me enseñó otra multitud de pastores y me dijo, esto ya no predicaban mi palabra, porque ya no se podía predicar en ese siglo en que estamos viviendo mi palabra tal como está. Me dijo, ya no le predicaban mi palabra a mi pueblo, porque se iba el que diezmaba más, se iba el que ofrendaba más, y ellos tenían la mira puesta en el dinero. Pero en aquel momento el Señor me dijo una palabra muy preciosa. Me dijo, vete, dile a mi siervo que a ellos lo llame yo, el dueño de la plata y el oro, y yo le voy a suplir conforme a mi riqueza en gloria. Aleluya. Hay que predicar la palabra de Dios tal como está. Hay muchos que dicen, esa no es la interpretación. Él me dijo, es tal como está, así la dejé, y no la pueden adulterar, porque nada más no son los adúlteros que hay allá en la tierra, hay adúlteros de mi palabra, aleluya, dentro de mi pueblo. Iglesia del Señor, mire una puerta preciosa. Traspasamos aquella puerta y llegamos a una antesala de aquella Jerusalén preciosa, y el Señor me dijo, este es el paraíso. Allí yo pude ver a aquellos siervos de Dios que han dormido con el Señor. Allí yo pude ver a Pedro, a Juan, a Pablo, y le dije, Señor, ¿dónde está Abraham? Yo esperaba ver a Abraham, un viejito cayéndose, y se acercó un joven como de unos 25 años más o menos, y el Señor me dijo, mira, este es Abraham, este es el padre de la fe. Pero en aquel momento lo que más me gustó era que allí no había nadie más grande que nadie. Allí todos alabábamos y glorificábamos a aquel que estaba, aleluya, en aquel cielo precioso. El Señor llamó una mujer preciosa, como todas las que allí están son preciosas, y me dijo, esta es María. Y me dijo, vete, dile que María no es la reina del cielo, que el rey del cielo soy yo, el rey de reyes y el Señor de señores, aquel que se dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de Jesucristo se llega al Padre. Me dijo, ve, dile, iglesia del Señor, y yo te digo, vete, dile a esa humanidad que está que tiene venda en los ojos. Me dijo, vete, dile que no hay purgatorio. Me dijo, si hubiera un purgatorio te lo había enseñado. Me dijo, está el infierno que te lo enseñé, el lago de fuego, la Jerusalén preciosa y el paraíso. Me dijo, vete, dile que no hay purgatorio. Me dijo, eso es otra mentira del diablo y del hombre para ganancia. No hay purgatorio. En aquel momento volví de nuevo a aquella Jerusalén preciosa. Me llevó frente, iglesia del Señor, a un depósito donde había vestidura blanca de lino finísimo, y en aquel momento le dije, Señor, ¿y esa vestidura blanca? Y me dijo, esa vestidura están preparadas porque la van a usar en la gran boda del Cordero. En aquel momento miré un depósito de corona y me le dije, Señor, ¿y esas coronas? Me dijo, son las coronas de la vida. Iglesia del Señor, llegué a un lugar donde vi un enorme libro de oro. El Señor se acercó a aquel gran libro y abrió aquel libro. Yo no me atreví a acercar, pero el Señor me dijo, acércate. Abrió aquel gran libro y me dijo,
dijo, es el libro de la vida. En ningún momento en el cielo yo me acordé que yo tenía hijos, que yo tenía esposo, pero en aquel momento el Señor hojeaba aquel gran libro y llegó a una página de aquel libro, y cuando el dedo de Dios se posó en aquella página, me dijo, mira, y miré y pude ver nombre de la congregación que yo pertenezco, que aparecían en el libro de la vida. Pero ocurrió algo, y era que yo buscaba el nombre de la congregación que yo pertenezco, y su nombre no aparecían en el libro de la vida, y eran hermanos que tocaban, eran hermanos que cantaban, había muchos que predicaban, y yo le dije, Señor, porque su nombre no aparece en el libro de la vida. Y me dijo, su nombre ha sido borrado del libro de la vida por las acciones malas que ellos hacen allá en la tierra. Pero en aquel momento, mientras yo estaba frente a aquel gran libro, aquellos hermanos venían y se reconciliaban en la tierra con el Señor, y su nombre aparecía de nuevo en el libro de la vida. Aleluya. Iglesia de Jesucristo, ya voy a pasar a la última experiencia. Hace más o menos, Iglesia del Señor, 1 año y 10 meses, mientras se celebraba una reunión en mi hogar, se estaba preparando, hermanos, se estaban preparando para discipular. Nosotros creemos que hay que discipular. Eso fue lo que el Señor mandó, a darle seguimiento a los hermanos de la palabra y a ser discípulos, tú a ser otro yo. Y en ese momento, Iglesia del Señor, nosotros acostumbramos siempre a comenzar con alabanza a nuestro Dios. Y comenzamos a alabar al Señor, y comenzamos a alabar, y era un promedio de 20 hermanos que había allí. Yo noté, Iglesia de Jesucristo, que era un Pentecostés en aquel departamento. Seguían alabando al Señor y glorificando al Señor. Recuerdo que la mamá de mi esposo llegó, que es una ancianita muy activa en las cosas del Señor, y llegó y me dijo, Bernarda, hay que parar la alabanza. Yo vivo en un condominio privado y hay un policía a las 24 horas del día que cuida, y ahí no se puede hacer bulla. Y era una alabanza como el estruendo de muchas aguas, y me dijo, hay que parar la alabanza porque están dando quejas. Y en aquel momento me paré para parar la alabanza, oí la voz del Señor clarita que me dijo, no lo hagas, porque cuando ellos se reúnen a hacer baile y para el diablo y basura de este mundo, nadie lo manda a parar. Sigan alabándome y glorificándome. Seguimos alabando al Señor, seguimos glorificando al Señor, aleluya. Y llegó el momento, Iglesia del Señor, que yo miraba el curso que tomaba aquella reunión, y yo dije, algo grande va a pasar aquí en ese lugar. Hubo un momento que yo me quedé quieta, pensativa, y escuché unas palabras que el Señor me dijo en aquel tercer cielo, en mi primera experiencia: iré por ti, te tomaré y te quedará conmigo. En aquel momento, Iglesia del Señor, comencé a hablar con mi Señor. Le decía, Señor, no es el tiempo de que yo me vaya contigo, tengo que llevar este mensaje a todo tu pueblo, para que tu pueblo se prepare. Tengo los niños pequeños, y comenzaba a hablar así con el Señor. El Señor no me contestaba nada. Llegó el momento que yo vi una luz que llenó aquel departamento como de una pantalla gigantesca. Nada más no la vi yo. Hubieron muchos de aquellos hermanos que vieron aquella luz. Aquel cuarto se iluminó y todos cayeron postrados bajo el poder del Dios vivo, del Dios poderoso. Yo me quedé parada, Iglesia de Jesucristo, y en aquel momento hablaba con mi Dios. En aquel momento yo sabía que algo grande iba a suceder, porque en aquel momento, Iglesia de Jesucristo, yo vi que aquella luz comenzó a tomar forma, y tomó la forma de mi Señor Jesucristo. Miraba a ese Dios poderoso, miraba a ese Dios glorioso, con aquellos ojos como llama de fuego, aleluya, con aquella mirada serena, con aquel rostro amoroso que jamás yo lo he visto aquí en la tierra. Se movía por allí, por aquel departamento, trató directamente con cada hermano, pero yo seguía, Iglesia de Jesucristo, hablándole al Señor. Ha llegado el tiempo, le decía, Señor, de irme contigo. Llegó el momento que yo quería decirle a aquellos hermanos lo que iba a suceder. Llegó el momento de que yo quería comunicarle a aquellos hermanos que ya me iba con el Señor. Traté de hablar el lenguaje mío de aquí de la tierra en español, y ya no salían palabras en español, salían palabras en lengua, aleluya. Yo no me podía. Yo le quería decir, había una hermana que estaba cerca de mí, me abracé a ella, y en aquel abrazo quería explicarle todo, que ya me iba con el Señor. Iglesia del Señor, llegó el momento que yo vi que aquel Dios poderoso caminó, me miró con aquellos ojos preciosos, con aquel rostro maravilloso, con aquella mirada serena, llegó tan cerca de mí, y cuando sus ojos penetraron los míos, no hubo palabra en mi Señor. En aquel momento mi espíritu comenzó
comenzó a salir de mi cuerpo. Mi espíritu salió de mi cuerpo y mi cuerpo se desplomó en aquella alfombra. Mi espíritu se quedó en el aire. Llegó el momento que yo veía todo lo que sucedía. Llegaron una pareja de policía y